Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fue creado en el año 1946 con el propósito de brindar servicios de salud y previsión social a todos los trabajadores. El objetivo era que éste se convirtiera en el principal prestador de servicios de salud pública en el país. Sin embargo, después de 70 años de existencia, el ICS atraviesa por una situación crítica. La cobertura ha caído sustancialmente en las últimas décadas. En el año 1980, el 30% de los trabajadores estaban afiliados al ICS, mientras que actualmente solamente está afiliado el 19%. Los servicios de salud que presta el ICS son objeto de críticas constantes y la previsión social está al borde del colapso. Según estimaciones de la misma institución, si no se realiza una reforma del sistema de pensiones, este colapsaría en tan solo 10 años más. A esto se debe agregar la deuda que tiene el Estado con el ICS, que supera los 28,000 millones de quetzales. La importancia del ICS es que, si se diseña de forma adecuada, puede brindar una solución financiera para la creciente demanda de servicios de salud en el país. Es imposible que el Ministerio de Salud Pública continúe atendiendo a más de 12 millones de guatemaltecos. Un ICS más fortalecido podría evitar las crisis recurrentes en el sistema de salud público. Hoy en Dimensión, analizaremos la situación que atraviesa el ICS y discutiremos las reformas que deberían emprenderse de forma urgente en esta institución. Bienvenidos al programa Dimensión. En esta oportunidad no ha podido estar el doctor Dionisio Gutiérrez, así que tengo la oportunidad de estar como moderador invitado. En esta oportunidad vamos a discutir sobre el ICS dentro del contexto de la crisis de salud que constantemente está pasando el país y dentro del contexto de la situación económica también del país. Para ello tenemos a invitados muy prestigiosos. Don Luis Linares, coordinador del área laboral de ACIES, el diputado Luis Pedro Álvarez, de la bancada Encuentro por Guatemala, la licenciada Karen Slowin, consultora en políticas públicas, y el ingeniero Oscar Villagrán, consultor internacional y exgerente del ICS. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias. El ICS es una institución que ya tiene 70 años de vigencia. De hecho, este año cumple los 70 años y sin embargo no ha obtenido los resultados que se pudieron haber esperado. De hecho, desde los años 80 para acá, la cobertura del ICS se ha reducido. Era un 30% en 1980, hoy es un 19%. Y dentro del sistema de salud general público, francamente se ha habido disminuido. Si uno compara datos de cómo funciona el ICS versus el Ministerio de Salud Pública, obviamente el ICS tiene más recursos en términos de la población que atiende versus el Ministerio de Salud Pública. Así que discutir sobre la viabilidad o la reforma o el hecho de poder apostarle al ICS como un mecanismo que pueda de alguna forma quitar la presión que hay sobre el Ministerio de Salud Pública, creo que es importante, sobre todo porque hemos pasado de crisis en crisis durante la última década. Y este no es un problema solamente de corrupción, sino también del sistema en general. Así que creo que es un tema importante a discutir. Diputado Álvarez, ¿cuáles son los principales problemas del ICS y por qué no ha logrado consolidarse como esa institución que se pensó hace 70 años? Sí, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero contarte que este año que yo tomé la presidencia de la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso de la República, tratamos de entender un poco qué es lo que recibíamos, porque no tenemos información, no hay archivos, no hay nada. Y descubrimos que realmente, descubrimos porque ni siquiera yo lo sabía, y hemos tratado de indagar información, de que por lo menos hay que entender que el ICS tiene dos grandes vertientes: el tema de la salud, el tema de seguridad social, y el tema de la previsión social, que es un sistema de fondos de retiro. Entonces son cosas completamente separadas. Es más, hay países que lo tienen separado de lo que es la salud. Nosotros encontramos de que solo en el gobierno de la República de Guatemala hay más de 18 sistemas de previsión social, distintos al ICS, y la ley orgánica del ICS lo permite.
pero la mayor parte de ellos, si no todos, en una situación económica bastante complicada. De hecho, hablemos ahorita puramente del tema de previsión social. El ICS tiene algunas reservas, cerca de 25,000 millones de quetzales, que están distribuidos principalmente en inversiones en bancos del sistema y en deuda del gobierno. Esas son básicamente las principales inversiones que tiene el ICS en sus fondos de pensiones. Pero con mucha preocupación vimos en los estudios actuariales que el propio ICS ha desarrollado que estarían entrando en una caída fuerte estos ahorros si la estructura del ICS se mantiene la forma que está, es decir, la relación de cotizantes con la relación de pensionados. En el año 2025 entraría en una situación muy compleja de pérdida realmente operacional. Y en el tema de salud pública vemos que el ICS pues básicamente tiene cerca de 1.4 millones de cotizantes, de afiliados. Estos se multiplican cerca de 3 a 1 en relación de las personas que pueden ser beneficiadas con, esta cobertura. Al final atiende casi a 3 millones de personas. Exactamente. Pero tenemos una población económicamente activa en el país de cerca de 7 millones de habitantes. Entonces vemos que la cobertura, y tú bien lo mencionabas, del año 80 para acá ha disminuido en términos porcentuales sobre la población total del país. Y eso, a la conclusión que nosotros llegamos es que de alguna forma no solo el tema de una falta de supervisión adecuada para el cumplimiento de las leyes laborales, pero también, y es un lado importante que nosotros hemos tratado de empezar a estudiar, y es lo que más adelante vamos a comentar, que estamos abriendo a discusión pública del pueblo de Guatemala, buscar los incentivos adecuados para entender cuál es la problemática que están viviendo, los cotizantes como usuarios del sistema, no solo de salud, sino también de previsión, y también, pues obviamente, el lado empresarial, y entender que esto es un proceso de muchos actores y que tenemos que encontrar cuáles son las fallas del sistema por los cuales las personas no se están adhiriendo voluntariamente, y en general podemos entender que no están encontrando en la institucionalidad la respuesta a lo que ellos, pues obviamente todos estamos obligados de conformidad con la Constitución Política de la República y las leyes, a hacer ciertas, si estamos en una relación, por ejemplo, de dependencia laboral, hacer contribuciones importantes al ICS, pero no se están dando. Entonces nosotros hemos tratado y estamos haciendo el esfuerzo de abrir a una discusión, a un foro, a un debate nacional, de cuáles son las razones, cuáles son las causas de que el sistema no ha respondido, no ha logrado incentivar a que los trabajadores y empleadores, es decir, a los diferentes actores de la economía, gobierno, no estén aportando lo que tienen que aportar al sistema de seguridad social y de previsión social, que como decía son diferentes, y poder dar obviamente un mejor servicio. El resultado es de que al final la población guatemalteca, la mayoría llega a la edad de la vejez y no tiene, fondos para poder retirarse, la gran mayoría. Y eso significa que las personas de mayor edad tienen que o depender de los hijos o de la familia o trabajar hasta literalmente el mismo día en que se mueren, contrario a lo que puedan ocurrir en otros países. Y en el tema de salud, básicamente es una vulnerabilidad enorme para la mayoría de población que ante eventualidades de salud lo que tiene que recurrir es a vender muchos de los activos que pueda tener para muchas veces tener que pagar servicios privados. Porque eso es lo que se ha traducido, el fracaso tanto del Ministerio de Salud Pública como del ICS, se ha traducido en que las personas tienen que acudir al sector privado, a poder obtener estos servicios, obviamente con los costos que eso implica, pero sin ningún tipo de protección, y al final muchos de ellos, una enfermedad aquí podría representar literalmente la quiebra para toda la familia, no digamos en una enfermedad como el cáncer o algunas de estas crónicas que son sumamente complejas. Licenciada Lowin, ¿cómo comprender el ICS dentro del contexto del sistema de salud general? Porque el diputado habló sobre el sistema de previsión, pero dentro de la función de salud del ICS, ¿cómo entenderlo? Mire, yo creo que es bien importante aquí el tema, y me alegra mucho que estén haciendo un diagnóstico concienzudo del asunto, porque el diagnóstico en esto es clave. Si no entendemos dónde está el problema, la solución va a ser errada. Y aquí el problema no es la institucionalidad que haya fracasado en sí, sino es una economía que no permite que la institución cumpla la función que fue mandada a completar. La gente no es que se adhiera voluntariamente o no al ICS. El asunto acá es cuáles son esas condiciones que permiten que esa población económicamente activa pueda tener acceso a empleo pleno, ¿verdad? Y se cumpla con la obligatoriedad, porque este es un régimen
que tiene ciertas condiciones. Entonces yo creo que es bien importante aclarar eso y eso aplica también para la parte de salud. Aquí hay una institución que bien decía el diputado, tiene doble función y lo decía aquí el ingeniero, una función en materia de salud y una función en materia de previsión. Sí, hay tres cosas que no funcionan en la economía en este sentido. Una, por un lado, es el tema de la forma en que la gente se está insertando en la economía, ¿sí? El empleo no es formal y no es pleno en Guatemala. Y esa es la precondición para un sistema contributivo como fue diseñado el ICS. Segundo es el nivel de salarios, ¿sí? Si no tiene un nivel de salarios adecuado, la proporción de lo que uno cotiza, ese 5% que hablábamos hace un rato, que cotiza el trabajador, obviamente va a ser una nada si uno gana, incluso como se propone ahora, salarios por debajo del mínimo, ¿no? El tercer elemento es la parte fiscal de la economía. Si la economía no contribuye adecuadamente a la fiscalidad, el Estado no puede poner la parte que le corresponde en el sistema. Entonces tenemos un fallo estructural en el asunto que no es atribuible a la institución. Ahora, ¿qué sí es atribuible a la institución? Yo creo que hay un tema acá que tiene que ver, uno, con el diseño, digamos, del sistema de gestión de la institución que hay que revisar. Por ejemplo, comentábamos antes del inicio del programa la importancia que tuvo en su momento que el ICS recuperara su autonomía, ¿verdad? Pero que esa autonomía tiene que ser aplicable también a la gerencia del ICS. Entonces, el hecho, por ejemplo, que ahorita estén sacando a concurso público el puesto de gerente, yo creo que es una cosa muy positiva porque puede asegurar una mejor calidad del recurso humano y una idoneidad y probidad. Porque uno de los grandes problemas del ICS es que se convirtió en un botín como se convirtió en Ministerio de Salud. Entonces yo creo que si se arregla... Y el resto de instituciones del Estado. Y el resto de instituciones del Estado. Entonces yo creo que hay que entender la dimensión del problema, el hecho de que las pensiones sean bajas, el hecho de que uno no pueda tener esa certidumbre que la Seguridad Social debe dar, obedece a un conjunto de circunstancias que el ICS en sí no puede resolver. Entonces, ¿cuáles son las cosas que sí se pueden resolver dentro de la institucionalidad? Y yo creo que en el tema de la gestión propia, el ingeniero Villagrán nos puede ayudar mucho porque de hecho estuvo dentro de la institución. Sin embargo, tenemos que ir a un corte y vamos a escuchar su opinión al regreso. Continuamos en el programa Dimensión. Continuamos en el programa Dimensión, en esta ocasión discutiendo sobre la reforma del ICS. Ingeniero Villagrán, usted que estuvo dentro de la institución, ¿cuáles son esos problemas de gestión a los que se refiere la licenciada Sloan? Primero, muchas gracias por la invitación y es un honor para mí compartir con personas con tanto conocimiento sobre gestión pública y sobre temas de seguridad social. Yo quisiera contextualizar tres cosas que me parece que son fundamentales para poder sentar la base de cómo después se gestiona. La primera, la Constitución Política de la República del país establece el modelo de Estado que el guatemalteco o Guatemala debe de llevar adelante. Habla educación gratis, salud gratis, un modelo de seguridad social, tanto en el tema de salud como en el tema de previsión, para toda aquella formalidad de la institución mientras la gente está activa con sus beneficiarios y a partir de una edad, un retiro digno. Entonces, dentro de ese esquema que la Constitución plantea que no se cumple en ninguno de sus elementos, está inserto el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hace 70 años se funda el Seguro Social. En el año 1946 se promulga la ley en noviembre por el doctor Juan José Arévalo. Y me parece que hoy es el único compensador social que efectivamente puede beneficiar a la población guatemalteca que necesita de esto. Dentro de ese contexto, el ICS es, después de la SAT, el mayor recaudador de ingresos del país. En el año 2015 recuperó de patronos y trabajadores 12,000 millones de quetzales, de los cuales 4,000 millones de quetzales es el programa IBS y 8,000 millones de quetzales del programa EMA. Para el programa IBS, por la estructura, genera un esquema de reservas. El programa S es de reparto simple, no se generan reservas.
Y cuando uno va a ver al Seguro Social se encuentra que hay 25.000 millones de quetzales de reservas, pero de esos 8.000 millones son del programa EMA y 17.000 es del programa IBS. ¿Eso qué quiere decir? Que la gestión no está convirtiendo los prepagos de los trabajadores y los empleados en la parte de enfermedad, maternidad y accidentes en servicios para la población que se atiende. Esa es una primera contextualización en donde debemos de revisar la capacidad de ejecución en la prestación de servicios porque el guatemalteco que cotiza está prepagando un servicio en el momento que requiere el servicio de salud. Esa es, creo yo, una primera dimensión en el tema de gestión. La segunda dimensión en el tema de gestión es que recordemos que el ICS se norma a base de reglamentos propios autorizados por la Junta Directiva y que mucha de esa reglamentación termina generando camisas de fuerza que impiden la ampliación de cobertura tanto en el tema de salud como en el tema previsional. Pongo un ejemplo, porque los patronos no pueden ser afiliados al propio ICS cuando tenemos 30.000 gerentes de las empresas que no pueden cotizar y ahí ampliamos cobertura con la gente que sea, porque ellos están pagando de todas formas eso. Entonces hay mecanismos de ampliación de cobertura que la propia reglamentación del Seguro Social puede generar incidencia hacia atender a más gentes. Segundo elemento en el tema de salud es que la ley y la Constitución de la República obliga a un proceso fuerte de coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Seguridad Social en el tema de salud. Y esa es una función que realmente no se ha ejercido. Entonces da mucha tristeza la falta de oportunidades y la priorización en la asignación de recursos para atender el tema de salud. Y el tercer elemento es qué pasa con nuestro sistema y el enfoque de la salud. Creo que lo oímos por todos lados. Este es un esquema de atención de salud correctiva, ¿sí? No hay prevención, entonces le estamos asignando recursos escasos de la salud pública y del presupuesto del ICS al nivel más caro de atención en el tema de salud. Entonces hay que hacer un replanteamiento de la reforma del ICS desde la perspectiva de su propia reglamentación para mejorar los niveles de cobertura y eso asociado a los niveles de calidad. Y termino en este momento con la siguiente reflexión. El total de la cotización al Seguro Social es un 15.5% del total de la nómina, el cual el 10% va a financiar el programa de enfermedad, maternidad y accidentes y el 5.5% a financiar el programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. Cuando nosotros vemos que el total de beneficiarios del IBS son 138.000 personas en este momento, ¿sí? Y que el total de personas que están beneficiadas por el ICS son 3 millones de personas, 3.200.000, un 17.6% de la población económicamente activa, nos preguntamos, la formalidad en el país, en la estructura que decía la doctora Slowing, tanto en la parte del empleo como en la parte fiscal, debe ser atendida. Y termino con esta reflexión. Bajo el modelo planteado por la Constitución Política de la República, el Estado debía contribuir o debe contribuir al financiamiento de la seguridad social. ¿Cómo es la estructura original? Dice, un 25% de la cuota de financiamiento la paga el Estado, un 25% el trabajador y un 50% el empleador. Hoy, ¿qué pasa con la ausencia del Estado? Que el empleador paga el 66% y el trabajador contribuye con el 33%, pero hay 30.000 millones de quetzales de deuda que el Estado debe de cumplir. Pero debe de cumplir porque tiene un problema estructural de ingresos fiscales para contribuir a eso. Pero eso supondría que toda la población activa del país y sus beneficiarios fueran formales y estuvieran cotizando al Seguro Social. Yo creo que el gran reto es cómo volvemos la informalidad en formalidad para que nuestra población tenga cobertura, porque la ley también establece, el Seguro Social se establece como un régimen único, unitario y de cobertura universal. Licenciado, con toda esta información que nos han dado previamente, ¿qué reformas se pueden plantear dentro de la seguridad social del país? Yo creo que a partir de lo que se ha dicho y siempre he sostenido esto es que no se necesita, en mi opinión, una reforma de la ley orgánica del instituto. Esa ley, aquí en Guatemala tenemos un estereotipo, un prejuicio de decir, es que la ley tiene 50 años, entonces ya es una ley obsoleta, hay que cambiarla. Y no necesariamente. Hay leyes, por supuesto que las normas generalmente tienen que ir adaptándose también a las condiciones cambiantes. Nada permanece inmutable, entonces tampoco las leyes. Pero en el caso de la ley orgánica del ICS tenemos una ley sumamente visionaria y que es prácticamente copia perfeccionada de la ley del Seguro Social de Costa Rica, que tiene la misma vigencia. Y en Costa Rica tienen el 90% de cobertura en salud y el 60% de cobertura en previsión social, en pensiones.
Y es una ley visionaria porque le da al ICS el mandato de cubrir a toda la población, pero tiene que comenzar, dice, por los más favorables, y de hecho comenzó por los más favorables. Comenzó en el departamento de Guatemala con accidentes, y de ahí se fue extendiendo. En el 77, en el 67 se cubrió la enfermedad común, que se llamó el programa de enfermedad común 67-68, con una gran oposición de los médicos, porque decían, como la que hubo al inicio de la creación del ICS, porque decían que se iba a socializar la medicina. Y en el 77, como decía Óscar, aparece que se crea el IBS. Y le da también una gran amplitud en materia de financiación. Y dice que puede aplicar cualquier sistema que sea adecuado a las condiciones del momento y del tipo de cobertura que va a dar. Y por ello es que tiene, digamos, como decía Óscar, para salud, el sistema de reparto simple modificado, porque crea una pequeña reserva, porque también el sistema de salud, el EMA tiene que pagar pensiones por maternidad, por suspensiones temporales de trabajo, por accidentes, enfermedad, pero la mayor parte lo tiene que dedicar a atender los servicios de salud, y ha creado una reserva. Se ha creado esa reserva ahí por ineficiencia, un superávit, por ineficiencia de la administración, que afortunadamente está, porque si ese superávit le hubieran entrado en la gestión anterior, serían 8,000 millones de quetzales que se hubieran ido a parar a saber a qué bolsillo, ¿verdad? Entonces, ahí sí que hay que darle gracias a Dios que no les dio tiempo de entrarle a esa reserva con la famosa ciudad de la salud que quería implementar el expresidente Ellis. Y del otro lado está el modelo de financiación del sistema de pensiones, que decía el diputado Luis Pedro Álvarez que su régimen su punto de equilibrio está para el 2025, pero ese es el diseño que tiene el sistema, es hacer ajustes periódicos. Se forma una reserva para llegar a cierto momento, y cuando por la variación del número que se va conforme va pasando el tiempo, va reduciéndose la relación por el envejecimiento de la población, se va reduciendo la relación entre afiliados cotizantes y pensionados, entonces se hacen los ajustes paramétricos, porque no es necesario ahorita tener 50,000 millones de quetzales en reserva, sino que lo necesita la reserva para poder cumplir las obligaciones en el futuro. Entonces, para el 2025 tiene que hacer que termine el punto de equilibrio, porque si no se hacen modificaciones, comenzaría a comerse la reserva. Tiene que hacer modificaciones, ya sea en el número de años a cotizar, porque no es lo mismo hace 40 años, cuando la expectativa de vida del guatemalteco era de 50 años, que ahora que es de 70, y que dentro de 20 años va a ser de 80. ¿Cuál es la edad en la cual se puede jubilar alguien? Y la edad de jubilación, que también depende de la expectativa de vida. En los años 50, pues si alguien se jubilaba a los 50 años, a los 55 ya se había muerto. En cambio ahora se jubila a los 60 y trabajó 20 años probablemente, y va a vivir de repente 25 jubilado, porque la expectativa de vida puede ser de 85 años. Entonces, la edad de jubilación también se ajusta en función de la expectativa de vida del asegurado, como pasa también en los seguros privados. Y el otro tema es la cotización, que también tiene que modificarse en función de las necesidades de cobertura, de cumplimiento de esos compromisos. Y nosotros, como decía Óscar, pues tenemos en el caso de seguridad de pensiones 5.5% cotización conjunta de trabajadores y empleadores, y por ejemplo solo en El Salvador, que es un país con un nivel similar al nuestro, totalmente porque en Brasil mencionaba Óscar antes que era 28%, pero vamos a un país exactamente parecido a un espejo nuestro, en El Salvador, ahí solo ahí en pensiones es 13%. Entonces hay márgenes en diferentes ámbitos para poder asegurar la sostenibilidad del ICS. Ahora, el sistema de reparto, como funciona en el ICS, digamos, en cuanto a las pensiones en sí, podemos discutir ese tema de pensiones en sí, digamos, está entrando en crisis. Es que no es un sistema de reparto, es un sistema que se llama de capitalización parcial colectiva.
porque el reparto es que lo que entra Sale. en los ingresos de este año se gastan en pensiones en ese mismo año. Aquí hay un sistema de capitalización, solo que no es individual, sino que es de todos los afiliados que capitalizan para formar esa Claro, pero reserva. depende, digamos, de cuántas personas estén trabajando en ese momento para poder sostener En la a la medida, persona en que que, se ha en la jubilado. medida en que la masa de asegurados sea mayor, va a ser mayor la sostenibilidad, porque es cuestión de escala. Y en los países desarrollados, digamos, ese modelo está entrando un poco en crisis. Tenemos que ir a un corte comercial, vamos a seguir discutiendo esto. Continuamos en Dimensión. Continuamos en Dimensión, en esta ocasión discutiendo el tema de la reforma del ICS. En el segmento anterior estábamos hablando sobre el sistema previsional. Este sistema del cual está funcionando actualmente o cómo funciona en el ICS, decía anteriormente de que está entrando en crisis en los países desarrollados por el tema del cambio demográfico. El envejecimiento de la población. Sí. Hay mucho menos jóvenes que las personas que se están jubilando. Y los jóvenes actualmente, incluso en Europa, no están cotizando a la seguridad social. Exacto. Y en el caso de Guatemala, digamos, no estamos en esa situación. Nosotros tenemos una estructura demográfica distinta. Eventualmente, posiblemente, lleguemos a ese nivel también. Pero en ese contexto, licenciada, veo que usted quiere opinar algo. Sí, yo quería referirme a un tema que sí me parece que es fundamental, por ejemplo, que la comisión toque y que usted mencionó ya, que son los fondos o los esquemas de pensión complementaria, ¿sí? Yo creo que ese es digamos, originalmente cuando eso se planteó era en el sentido de un reconocimiento de que como la estructura salarial no da para tener pensiones, digamos, a la altura de lo que uno quisiera en su retiro, sí se planteó que pudieran haber esquemas complementarios, incluso en las entidades públicas. El asunto es, como usted bien dice, son como 18, si no estoy mal, que son complementarios y que tienen unos criterios y disposiciones totalmente arbitrarias y que permiten, digamos, de alguna manera inflan, ¿verdad?, lo que se está metiendo en el sistema de pensiones y que no entra en este esquema que permite una cierta medida de equidad, que es el sistema contributivo. Y lo más importante es que son esquemas complementarios financiados por el propio Estado. Es decir, no estamos hablando aquí del fondo de pensión que en cada uno puede contratar en la calle, con su banco, con quien quiera, sino estamos hablando de instituciones específicas dentro del Estado que han creado sus propios paquetes de beneficios, pero que se financian con fondos públicos. Hasta impuestos directos. Exacto. Claro. Entonces, O sea, y todo eso de está desregulado, o sea, tiene un marco legal. Y entonces yo quería tocar rápidamente, aprovechando que usted está aquí, dos temas en ese sentido. Uno, hay que regular esos fondos complementarios porque se volvieron, ya no son complementarios, se vuelven los pilares y el ICS queda, digamos, ahí casi como un lunar en esos fondos complementarios. Entonces hay una doble carga para el Estado ahí. Pero lo otro es que también hay que regular todo. Hay una función del ICS que está totalmente, ¿cómo se llama? Hipotrofiada. La función rectora sobre el aseguramiento. Claro. Y eso aplica a salud y aplica al sistema de pensión. No hay el ICS no está cumpliendo esa función clave que no puede delegar en nadie más, que es la de vigilar el sistema de aseguramiento privado del país, el regular cómo funcionan los fondos complementarios para que realmente lo sean. Yo creo que ese es un área que si la comisión, digamos, se centra en eso y fortalecer esa capacidad rectora, sí puede proveer una innovación y una posibilidad muy grande para Guatemala. Ahora, sí, eso sería, digamos, solamente en el sector público. Obviamente... No, la función de aseguramiento no, es del pero digamos, Estado. estos sistemas complementarios solo para contestar las interrogantes, definitivamente es una preocupación muy grande, Karen, para nosotros en la comisión. Déjame decirte que los hallazgos que ha encontrado la Contraloría General de Cuentas en estos 18 sistemas complementarios de pensiones son terribles. Se han vuelto muchos de estos feudos de algunas pocas personas
que inclusive con beneficios, en el caso, por ejemplo, tenemos el sistema del artista nacional, donde hay un timbre específico para eventos públicos. O sea, ellos tienen ingresos que provienen de regulaciones legales que todos tenemos que cumplir, es decir, son fondos que teóricamente vienen del público en general, de actividades en general, pero que la administración se ha hecho muy mal. Se han perdido grandes cantidades de dinero que después el gobierno central, a través de los impuestos, hay que salir al Congreso de la República. Cada año nos llegan a pedir más y más dinero para cubrir, digamos, las obligaciones de estos sistemas. Puede ser cerrar o clausurar esto. Y nosotros lo estamos evaluando. Yo no quiero hablar ahorita de una una solución concreta. Precisamente para eso es que estamos abriendo los foros, para escuchar a actores como ustedes, a los actores directamente involucrados, a los afectados, para entender, porque créanme, lo que yo creo que sería bastante arrogante decir que nosotros tenemos la solución o lo que yo pueda tener de información es lo suficiente. No, de hecho parte de eso es la idea de abrir. Ahorita tenemos 2 semanas de audiencias públicas en el Congreso de la República. Déjame decirte que tenemos más de 70 instituciones y personas individuales, etcétera, que han manifestado su deseo de participar en estas audiencias en la comisión. Estaremos 2 semanas completas atendiendo a estas personas en el Congreso, para entender lo que tú me dices, porque es multidisciplinario el problema es sistémico también. No solo podemos hacer un ajuste por un lado sin ver las repercusiones o entender la causalidad de otros. Entonces queremos entender el conjunto, pero sí sabemos una cosa. Sabemos que tenemos quejas muy grandes en el tema de la atención al público. No es muy difícil saber esto. Yo hace 4 años participé en esta comisión como miembro, no como presidente. Estuvimos haciendo visitas in situ, muchas visitas in situ ese año, con la presidencia de José Alejandro Arévalo en esa oportunidad de la comisión. Y de eso, a lo que yo he visto este año, había un deterioro enorme en tema de colas, en tema de desabastecimiento de medicinas, y eso es en el tema puramente de salud. En el tema de pensiones, pues sí, tenemos la posibilidad de que se hagan ajustes, pero ya la Corte de Constitucionalidad, en un fallo reciente del año pasado, ya le puso un límite muy fuerte a la Junta Directiva del ICSE en cuanto a la posibilidad de ampliar, por ejemplo, el tema de cotizaciones o ampliar la edad de retiro. Ya les dijo, no más porque ya nos estamos acercando a la edad de retiro y ya se está acercando a la edad de la expectativa de vida de las personas. Entonces, pues no lo podemos llegar a eso, porque si no, entonces, ¿cuál sería la posibilidad de poder gozar de un retiro digno? Entonces, esas son cosas que nos preocupan. Vemos en El Salvador, por ejemplo, que mencionaban que es un caso similar. De hecho, lo estamos estudiando muy de cerca el caso de El Salvador, el caso de Costa Rica, el caso de Colombia, el caso chileno. Son 4 economías, porque será América Latina, que lo estamos estudiando en profundidad. El Salvador tiene $8,000 millones en reserva del sistema previsional, con una economía, de hecho, es más pequeña que la nuestra, con retos más grandes que los nuestros. Y tenemos $8,000 millones. Aquí estamos hablando, y lo confirmamos, colegas, 2,000 y tantos millones de dólares. O sea, la situación como que no estamos logrando realmente. Yo efectivamente, y esto ya es una cuestión sí personal, creo que la posibilidad de poder fiscalizar adecuadamente a los empleadores, etcétera, puede mejorarse, definitivamente puede mejorarse, pero no creo que sea suficiente. No creo que sea solo con el palo que vamos a ir atrás a la persecución de todos los que están evadiendo sus obligaciones, que lo vamos a lograr el cambio. Creo mucho en los incentivos para que tanto las empresas como los propios trabajadores puedan tener motivación suficiente para pertenecer al sistema. Y eso es lo que queremos entender. Solo una don Luis, aclaración. y luego... Sí, en el tema de previsional, porque hay que distinguir entre seguridad social y previsión social. Seguridad social es la cobertura universal como derecho humano para toda la población, que está encomendada a un régimen único, público y obligatorio, como mencionó Oscar. Y la previsión social son las protecciones complementarias que dan los empleadores, tanto públicos como privados. Aquí tenemos 3, mencionaba Luis Pedro, 18 programas o sistemas. Tenemos uno que viola la unidad del sistema, y es el sistema de pensiones de las leyes de clases pasivas civiles del Estado. Que el problema es que se creó antes que el ICS. Cuando se creó el ICS en el 46 ya existía el sistema que se llama de Montepío. Y los fundadores, los que diseñaron el ICS en el estudio de Barahona Streber y Walter Dittel,
pues ellos analizaron desde en ese entonces el tema de la ley de clases pasivas civiles del Estado y decía que iba a ser una carga imposible para el Estado. Eso lo estaban viendo en el 46 y siempre se señala que es una carga porque los ingresos son muy inferiores al gasto de pensiones del Estado por ser pensiones muy generosas con edad muy temprana para jubilarse, toda una serie de problemas. Y en ese entonces ellos proponían el proceso paulatino de cierre del programa para incorporarlo a la seguridad social y eso nunca se ha hecho. Entonces eso rompe y las constituciones sucesivas del 56, del 65 y del 85 han mantenido ese doble sistema. Aparte está el de los militares. Y aparte están los sistemas complementarios que se crearon en las diferentes instituciones y también hay en entidades, en empresas privadas, porque antes del 46 ya había empresas como Novela, como los ferrocarriles, que tenían sus propios sistemas de pensiones, porque no estaba el IX. Entonces, estos sistemas son complementarios porque la ley orgánica del IX dice que el IX da una protección mínima. Entonces, se puede complementar en la medida de las posibilidades. Y para que no haya distorsiones, la ley orgánica del IX dice que estos sistemas serán autorizados y regulados por el instituto, y eso no lo cumple. Entonces, ahí no se necesita reforma a la ley, se necesita cumplirla. Y la última es el caso de los sistemas que el Congreso ha creado diferentes al IX, como el de la Ley de Previsión Social del artista, de la Ley de Previsión Social del periodista y una gran cantidad de varias, por lo menos 5 o 6, que esos el IX, mi Congreso los ha creado violando el principio constitucional de unidad del sistema. Entonces, la cuestión es que todos estos sistemas al final ponen una presión extra al sistema fiscal del país. Pero es digamos, yo creo que no son cosas. Todo esto no se resuelve con reformar la ley orgánica del IX, sino que con cumplir la ley orgánica del IX. Y lo último es la Constitución, la Corte de Constitucionalidad no cerró la posibilidad de aumento de la edad de jubilación. Lo que dijo es que es un tema que no puede ser tratado por ser una serie de consideraciones que hizo en relación a los derechos sociales, no puede ser decidido por el IX, la Junta Directiva del IX, sino que por el Congreso. Y en lo demás, en la cuestión de aumento del número de cotizaciones, le dejó libertad al IX, le reconoció lo que decidió. Lo único es, si quiere modificar la edad de jubilación, eso tiene que ir al Congreso. Ingeniero, qué pena. Tenemos que ir a corte comercial y le vamos a dar todo el tiempo a usted en el siguiente segmento. Yo soy el que anuncia los anuncios. Sí. Perdón, continuamos en el programa Dimensión. Entramos al último segmento del programa Dimensión, en esta oportunidad discutiendo el tema de la reforma del IX. Ingeniero, por favor, todo el tiempo para usted. Con tantas contribuciones de parte de ustedes, dan ganas como de hablar como 800 horas para tratar de aportar algo, pero voy a tratar de sintetizar y destilar algún conjunto de ideas. 1. El IX tiene 70 años y ha tenido 78 gerentes. Me parece que la mejor gestión que puede hacer es un concurso público en donde se invite por competencia y por méritos a la designación del gerente, pero no es suficiente con el gerente, sino que es un equipo de trabajo para manejar una institución de ese tamaño. Entonces me parece que cualquier esfuerzo que se pueda acompañar para la designación de personas calificadas en esos puestos es bienvenido para el país. Eso es parte de algo que ustedes han mencionado. 2. Yo no estoy tan seguro de que los estudios actuariales del Seguro Social digan que en 2024 aguanta la pensión, aguanta la tasa de cotización. Vayan a revisar el ingreso y el gasto del IBS del 2015. 4.300 millones de quetzales de ingreso y 4.200 millones de quetzales de gasto. Eso lo que quiere decir es que ya están topando. Y si encima se acreditan derechos a las personas que tienen derechos en el programa de IBS, que ha sido una forma de contener el gasto asociado a eso, es decir, si se expeditan la calificación de los derechos, seguramente vamos a empezar a necesitar la utilización de los recursos de las reservas para ese proceso. O sea, me parece que la discusión que se está invitando es una discusión sana, pero tiene que ser profundamente técnica desde la perspectiva, y ahí es donde entonces se puede empezar a complicar la situación, pero me parece que la invitación es a una discusión profunda y técnica. Sigo en esa línea. Miren, la ley del IX es tan visionaria
que en el año 1956, las personas que vinieron a apoyar la ley, el ICS no prestaba el servicio de salud directo, sino que contrató compañías de seguro a nivel nacional. Y contrató 2 compañías de seguro, que luego se fusionaron en una sola, que se llamaba Compañía de Seguro Quetzal. Quebró por la falta de supervisión y de ese monitoreo en el proceso de rectoría que debe darse. Y entonces el ICS se replanteó en ese momento, mejor prestamos nosotros los servicios porque aquel esquema no necesariamente es funcional. A mí me parece que la ley es suficientemente amplia en cualquiera de las vertientes, en el tema de salud como en el tema previsional, para generar opciones de mejorar la calidad de atención y mejorar los niveles de cobertura a la población, no importa si es salud o es previsión. Luego, 3 pensamientos adicionales. A ver, la ley permite la oportunidad de la mejora en la calidad de servicios a la gente. O sea, lo que yo quiero decir es, primero debemos de terminar de probar lo que la flexibilidad de la ley orgánica del ICS nos permite en este momento, antes de empezar a pensar en la necesidad por sí misma de un proceso de reforma, que no quiero decir que no haya que discutirlo en un futuro, pero primero terminar de revisar esas bondades que nos establece la ley. Esa es una primera gran reflexión. ¿Por qué? Porque la misma ley dice, todo es a través de una reglamentación de la Junta Directiva. La última vez que se subió la cotización fue un 1% en nuestra gestión. Es decir, y también se había hecho una gestión para subir el tiempo de la edad de cotización, alineándole a la expectativa de vida. Pero eso es hace 16 años, ¿verdad? Ustedes, la Corte de Constitucionalidad dejó vigente el incremento del 1% de la cotización en la distribución proporcional a CELEMA y a CELIBS, pero dijo, discutan a más profundidad el tema de las edades por las conformaciones demográficas de la población, y a mí me parece que es parte del esquema sano que se debe tener. 3, en esa lógica, el Seguro Social en su función rector debiera de estar vigilando, monitoreando, supervisando dentro de sus capacidades ampliadas qué sucede con todos esos regímenes complementarios del tema previsional que existen. Porque para que sean ley deben de contar con una autorización del Seguro Social. Vamos a revisar cuántos de esos fueron autorizados por el Seguro Social y encontramos que ninguno. Es decir, entonces parte del alineamiento no es la destrucción de sus sistemas, sino que es cómo funciona dentro de un todo. Voy al ejemplo, clases pasivas del Estado. Vayan a ver ustedes el presupuesto general de la Nación. 2.500 millones de quetzales para pagar las pensiones de los trabajadores jubilados del Estado. Eso es el 60% de las cotizaciones al IBS que el ICS está recibiendo en este momento, y los jubilados del Estado es una 1/4 parte del total de los jubilados del IBS. Esa es una presión de tiempo, es una bomba de tiempo que si no se aborda en una integralidad puede generar problemas de carácter fiscal que hay que abordar, problemas de orientación del empleo que hay que abordar. Por poner uno de los ejemplos, vayan a ver ustedes el sistema previsional de la Universidad de San Carlos, que recortó derechos. Es decir, lo que quiero decir es, como no hay un esquema único, global, general que beneficie a la población, es muy difícil hasta que no haya un proceso de alineamiento completo. Concluyo con esto. El esfuerzo de la discusión orientado hacia poner orden y mejorar cobertura y mejorar calidad en la atención, cualquiera de todos nosotros lo va a aplaudir y va a participar dentro de ese proceso. Es decir, pero por favor, con los elementos técnicos, porque finalizo con esto. El gran problema del ICS ha sido su politización. Es decir, en tanto y cuanto volvamos a una estructura del Seguro Social gobernado de acuerdo a la ley orgánica por especialistas en cada una de las áreas de atención con especificidad técnica, vamos a tener una mejor calidad de servicios, no visto como un botín político. Solo, ¿qué hacer con el tema de la deuda que tiene el Estado con el ICS? Son más de 30.000 millones. Tiene que pagar. Yo quisiera tal vez concluir esta participación diciendo lo siguiente. Tenemos 70 años de la vigencia de la ley, y estos desórdenes que se han producido, digamos, de la falta de rectoría, de la mala gestión, de los casos paradigmáticos de corrupción dentro del ICS, todo eso se han dado al amparo de esa ley. Entonces, nosotros sí queremos revisar definitivamente, por supuesto con criterios técnicos, y por eso lo estamos haciendo completamente público, la discusión, para entender realmente. Yo no estoy totalmente convencido de que sea solo un tema de, digamos, de cumplimiento de ley, sino probablemente sí haya necesidades de reformas importantes, porque la experiencia en estos fracasos que hemos comentado, y sobre todo
avisorando las crisis. Ya el ingeniero nos lo decía muy clara y categóricamente. Nosotros nos hemos basado en los estudios actuariales del ICS porque es la información oficial que tenemos. Pero esos análisis nos levantan banderas mucho más delicadas, y nosotros tenemos esa información también, de que tenemos que enfrentar esos problemas lo antes posible para que no haga una crisis, y sobre todo por la gravedad de las implicaciones que no hacer nada significa. No hacer nada significa que se nos puede venir una quiebra del sistema previsional del ICS, que aunque no tiene una cobertura como la quisiéramos, pero tiene una cobertura importante. Y número dos, pues obviamente dejar ya en la situación actual de los beneficiarios o las personas que tienen derecho a un sistema de salud digna, que están cubiertos por el ICS, no la están recibiendo. Entonces nosotros eso sí lo vamos a enfrentar con todo el carácter, con toda la decisión del caso, obviamente con criterios técnicos, y si hay necesidad de reforma las vamos a impulsar. Licenciada. Bueno, yo regreso a mi oración inicial. Lo más importante en todo esto es hacer el diagnóstico correcto de cuál es el problema, ¿verdad? Porque volviendo a la historia, los intentos por privatizar el ICS básicamente pasan por transformar el sistema contributivo, que es el que permite justamente que personas con ingresos muy, muy bajos puedan tener la oportunidad de un acceso a un servicio de salud y también a una pensión por pírrica que sea. Hace 20 años más o menos, que fue el último intento de hacer reformas así al sistema previsional, se planteó y se hicieron un montón de estudios respecto a qué convenía más. O sea, lo que se quería, romper con ese sistema y que cada uno tuviera cuentas individuales y capitalizaciones individuales, lo cual de todas maneras la ley no impide, ¿verdad? Cada quien puede sumar, ¿cómo se llama?, una cuenta particular a esto, o mantener un sistema o crear un sistema mixto en el tema de pensión que permitiera a aquellos que tienen la capacidad de ahorrar más, pues incrementar su monto de pensión. Pero lo que a mí me parece que es, digamos, muy riesgoso es pensar que un problema que tiene dinámicas tan complejas que tienen que ver con cómo funciona la economía, pero también internas tan complejas que son resolubles en el marco de la ley, que por replantear, digamos, el sistema de pensiones y emular ejemplos de otros países que donde no necesariamente ha funcionado tan bien como se vende, podamos poner a la gente más vulnerable de la sociedad sin siquiera acceso a ese servicio. Esa es, digamos, la preocupación principal. Y claro, que estas reformas se han dado también en un contexto en donde los mercados de capitales son muchísimo más dinámicos y permiten, digamos, cierto tipo de inversiones que dan mayor rendimiento. En el caso de Guatemala no necesariamente se tiene eso, ¿verdad? Entonces, es un contexto distinto. Don Luis. Sí, tal vez la pregunta que usted decía, la deuda del ICS del Estado, tiene que pagarla, es una obligación, no hay para dónde. Que ahorita, digamos, la deuda del Estado son 30 mil millones de quetzales. 30 mil millones de quetzales. No hace falta que la pague de golpe y porrazo, pero tiene que pagarla. 32 mil millones de quetzales al 2015 sin intereses y sin mora. Pero pues, solo de aporte de principal. Que pague el principal y que se olvide el ICS de los intereses y la mora. Pero tiene que cumplir, porque es una obligación constitucional. Y es también necesario para fortalecer la sostenibilidad de la institución, y lo pueden encontrar un mecanismo de cumplimiento. Es cierto que el Estado tiene dificultades fiscales, pero también hay despilfarro, saqueo y todo. Entonces no se puede decir, es que el Estado es pobre de solemnidad y por eso no ha podido pagar. Y en el tema de la ley del incumplimiento de la ley del ICS, habría que ver si el incumplimiento es por imperfecciones de la ley o es porque la ley no ha sido respetada, ha habido violación de la ley, y en ese caso no es problema de la ley, sino que de la aplicación, y entonces ahí puede haber problema de incumplimiento de deberes, de usurpación de atribuciones. En el béisbol hay una frase que dice que contra la base por bolas no hay defensa posible, y aquí el problema es si el gobierno, el Estado en su momento, el gobierno central, envía al ICS a alguien que va dispuesto a saquearlo,
como sucedió con el gobierno anterior que le corresponde. anterior. Y lo nombró ilegalmente, porque después cuando cayó preso dijeron que lo sustituyeron, dijeron porque él estaba terminando el periodo del presidente anterior, a quien sacaron a través de una toma militar prácticamente del IX. Entonces contra esa arbitrariedad, contra esa imposición y toma del IX, toma por asalto del IX, contra eso, pues si no tenemos un sistema de justicia y un Estado de Derecho que funcione, no hay ninguna defensa. Y hay toda una serie de temas de gestión, porque si el IX, con todo lo mal que ha sido gestionado, funciona, a pesar de que de las deudas, a pesar del saqueo, a pesar de todos los problemas, funciona, quiere decir que el diseño no es malo. Y resolver el problema de la incorporación, entre otras cosas, creo que es una de las tareas prioritarias, resolver el problema de la incorporación de los trabajadores por cuenta propia. Sí. Exacto. Que eso, digamos, permitió, en el caso de Costa Rica, ampliar la cobertura, porque se había quedado ante el retroceso del empleo asalariado por el crecimiento más fuerte del trabajo por cuenta propia, se fue rezagando la cobertura. Entonces, en Costa Rica establecieron un proceso para incorporar a los trabajadores por cuenta propia que tiene un costo fiscal, porque el Estado pone la parte que le correspondería al trabajador como empleador, porque un trabajador no puede aguantar la cuota de trabajador y empleador si es muy alto. Entonces, todo tiene su costo, pero para el Estado será menor el costo que tener que atender a la gente en el sistema privado, en el sistema público de salud, y tener que darles tener que darles pensiones contributivas como el programa del adulto mayor. Nos hemos, 30 segundos. Dos reflexiones. La posibilidad debe estar orientada a ampliación de cobertura y mejor calidad de los servicios que el Seguro Social presta en este momento. Yo creo que dando ese salto cuantitativo podemos entrar en el proceso de la revisión de afinamiento. Y la ampliación de cobertura, creo que con la realidad nacional debe ser flexible porque depende de una reglamentación propia de la Junta Directiva del Seguro Social. Lo que no se puede negar es que es un problema sumamente complejo que incluye muchísimas variables y que sin duda alguna es importante para el país. Así que, diputado, realmente es una tarea muy grande la que tienen por delante, así que muchos éxitos y ojalá se logre realmente rescatar esta institución que puede realmente solucionar muchos de los problemas que afronta el país en cuanto a cobertura social o a seguridad social. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.